a medio mundo. Bueno, así voy a comparar yo aquellos que están llevando una Biblia bajo el brazo, pero no tienen ni la remota idea de cómo usarla o para qué sirve. Pero esta vez no voy a culpar en este recinto a los que llevan una Biblia bajo el brazo sin saber usarla. Voy a culpar a Carlos y a mí como malos instructores. Y no para juzgarnos, sino para enmendar y animarles a que cambiemos esa triste, probable verdad y la convirtamos en un cambio de aprender a usar la Biblia y lejos de ser un arquero que a todos hiere, pues aprendamos a usarla. Imagine, emocionante que ahora existe la reforma de que nadie puede entrar al santuario sin Biblia. No me sorprendería que haya una o dos personas que sin ánimo de ofender a nadie, les importa poco, igual entran sin Biblia. Y no es nuestro asunto es enseñar a los que tienen un corazón de aprender. Pero igual, el que tiene corazón de aprender y si está usando una Biblia, ahora le animo a prestar doble atención y aprender algunos principios básicos de cómo usarla. Bueno, entonces como todos están usando una Biblia, queremos asegurarnos que no solo sean simpatizantes del cristianismo, sino que ustedes sepan usar esa Biblia, sean buenos arqueros de esa flecha, sepan tensarla, sepan manejarla. Entonces vamos a ver ahorita algunas cosas que nos van a ayudar a abrir la Biblia y saber lo que estamos haciendo. Entonces, vayamos desde el principio. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Acaso es algún tipo de ritual extraño? ¿Qué significa? Escuchen, estudiantes de la Biblia, la palabra Biblia tiene su etimología en biblioteca. ¿Y saben por qué la palabra Biblia significa biblioteca? Adivinen por qué. Porque hay libros aquí, hay muchos libros. A ver, estudiantes de la Biblia, ¿cuántos libros hay? 66. Entonces, se le llama biblioteca porque aquí hay 66 libros. No es porque sea algún tipo de significado extraño o mitológico ni nada de eso, es simplemente una biblioteca. Adentro de esa biblioteca hay dos divisiones. Ustedes van a una biblioteca hoy en día y ustedes van a ver que hay libros de ciencia, hay libros de sociales, hay todo tipo de libros. En nuestra biblioteca también hay dos divisiones grandes de nuestros libros. Veamos en el cuadro cuáles son esas dos divisiones. La primera división que encontramos está ahí arriba. Dice Antiguo Testamento. Y la segunda, Nuevo Testamento. Algunos estarán diciendo, sí, yo ya sabía eso. Bueno, entonces, para los que ya sabían que esas eran las dos divisiones grandes, les pregunto, ¿qué marca la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Exacto, el protagonista de la Biblia, Jesús. El nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús marca la diferencia entre Nuevo y Viejo Testamento. Escuchen esto. ¿Pueden ver ahí el último libro del Antiguo Testamento? Por allá. ¿Cuál es? Malaquías. ¿Saben que entre Malaquías y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio? Durante 400 años Dios no dijo nada. No habló a través de profetas, no habló a través de jueces, nada. ¿Por qué? Por la desobediencia de su pueblo, por la rebeldía de los humanos. Pero luego llega Jesús, marca la diferencia y empieza la época de la gracia. Es importante que ustedes sepan esto. Porque hay personas que dicen que el Antiguo Testamento no es tan importante, que el Antiguo Testamento solo es ley y que solo el Nuevo Testamento vale. Esas personas viven en un gran error.
El Nuevo Testamento no puede ser sin el Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento no puede ser sin el Nuevo. ¿Por qué? Todo el Antiguo Testamento habla sobre la venida de Jesús. Habla sobre Jesús. Entonces, como el Antiguo Testamento habla sobre Jesús, sin el Nuevo, que presenta a Jesús, entonces el Antiguo está incompleto. Pero el Nuevo, sin lo que el Antiguo nos enseñó sobre Jesús, también está incompleto. Esas personas viven en un gran error. Ahora, aún en estas dos divisiones grandes, hay otras subdivisiones que las van a recordar fácilmente así. Por favor, vean su mano. Véanla, porfa. ¿Cuántos dedos tienen en sus manos? Qué bueno saber que todavía les quedan 5. Entonces, no van a olvidar el número 5. Y cada vez que se vean a la mano, recuerden, aquí están las divisiones del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esas divisiones? Tenemos el Pentateuco, donde está la historia del inicio de Israel, o históricos, historia de los reyes, poesía, profetas menores y profetas mayores. Entonces ahora ustedes ya saben qué hay en cada parte de la Biblia y ustedes un día dicen, hey, quiero saber cómo inició la historia del pueblo hebreo. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Al Pentateuco. Un día ustedes dicen, no, quiero un poco más de historia de guerra, quiero algo así como una telenovela, quiero sentir que me atrae más leer esto. ¿A dónde me voy a ir? A los históricos. Algún día quizás van a andar enamorado alguno de ustedes y quieren un poco de poesía. Se van a ir a Cantar de los Cantares, y si no les hizo caso, quizás a Lamentaciones. No sé si ustedes se han enfrentado a unos libros pequeños en medio de la Biblia. Esos libros que no entendemos nada. Incluso los nombres son extraños. Abdías, Ageo, Nahum, Sofonías, Habacuc. Son extraños y no entendemos lo que dicen ahí. ¿Saben por qué? Son proféticos. Para entender lo que dice ahí, tenemos que entender historia. Entonces, ya manejamos el Antiguo Testamento. ¿Pueden creerlo? Si ustedes van y le estudian un libro, van a saber que van a estar estudiando. Ahora, tenían su mano así, ¿verdad? La tenían frente a su palma. Ahora hagan algo muy difícil. ¿Están listos? Gírenla. ¿La giraron? ¿Cuántos dedos tienen? Todavía 5. Bueno, esa también es la división del Nuevo Testamento. Son 5 subdivisiones del Nuevo Testamento. Vean conmigo. Están los evangelios, la historia de Jesús. Está la historia de la iglesia, que está Hechos, cartas paulinas, cartas universales, cartas de la iglesia y profecía. Entonces, un amigo alguna vez viene y me dice, Carlos, quisiera saber más de Jesús. ¿Qué puedo leer, Carlos? ¿Qué podría leer? Los evangelios, ahí está la historia de Jesús. Quizás mi amigo ya viene a la iglesia y me dice, Carlos, estoy caminando en mi fe, pero necesito consejos prácticos en mi vida cristiana. ¿A dónde irían? En el Nuevo Testamento. A las cartas. Pablo escribió consejos para las personas de las iglesias. Y un momento, Carlos, ¿qué pasó después de que Jesús resucitó? ¿Cómo inició la iglesia? ¿A dónde iríamos? Vaya, ustedes ya son estudiantes de la Biblia. Ustedes van a agarrar esta biblioteca y van a saber usarla muy bien. Ya no van a ser simplemente simpatizantes del cristianismo. Parece que ahora ustedes están en el camino para ser estudiantes de la Biblia. Esta es la 8ª vez que enseñamos juntos en 3 días. Y cada vez sumada nos salimos del bosquejo cada vez más. Y vos más que yo.
No. Así es que si ya se rompió el pantalón, que se rompa la camisa, dice mi mamá. Un paréntesis. Mira, has dicho como 8 veces fuera del bosquejo estudiantes de la Biblia. Siempre lo menciono. Sí, pero traigo una reflexión que no está en nuestro bosquejo. Voy a dibujarte aquí 3 señoritas. Describime una estudiante. No de la Biblia, describime una estudiante. De hecho, describime una estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Bueno, aplicada, responsable. Físicamente. O sea, aquí este es un escenario y hay 3 chicas. Yo quiero saber cuál es la estudiante de la Facultad de Ingeniería. ¿De ingeniería? Sí. Bueno, difícilmente se ha bañado. No se arregló el pelo, pero anda llena de cuadernos y de muchos libros. ¿Están de acuerdo con él? A lo mejor hay alguien aquí de ingeniería. No se ofendan, por Pero favor. se bañaron. ¿Ah? Sí, se bañaron. Pero tienen... Él fue el que me hizo hacerlo. Tienen una apariencia desalineada porque... ¿Y por qué tienen la apariencia desalineada? No queda tiempo para su apariencia. Describime una estudiante de la Biblia. Bueno, físicamente otra vez. Anda su cuaderno ahí para anotar, o su agenda para anotar cosas. Ha venido con deseos de estudiar. Y no se arregló tampoco. No, es que a veces a la iglesia uno tiene que preocuparse por... No te preocupes, que no estás siendo pretendiente de ninguna. Yo quiero llegar bueno, mejor voy a lo que quiero llegar. ¿Y qué pasa? ¿Qué opinión te das si de pronto hay una niña que está llevando ese cuaderno, la Biblia, con mucha atención, con sed de aprender, de estudiar, y de paso se arregló? ¿Qué opinas? Que es una buena estudiante de la Biblia. Querría saber cómo se llama, ¿verdad? No, se la presentaría a un amigo que está por ahí soltero. Estaba pensando que cuando hablaste de la alabanza dijiste que algunos piensan en sí mismos. Y probablemente algunos vienen a la iglesia pensando en sí mismos y por eso les preocupa su apariencia y no su corazón para Dios. Y lucen muy bien, aun cuando ni siquiera tienen un cuaderno para anotar lo que Dios les dice. Y gastan plata en su cabello, en sus tacones y cosas parecidas, aún para la casa de Dios. Medio absurdo, ¿verdad? ¿Cómo somos de absurdos los seres humanos con recurrencia? Porque ¿a quién queremos impresionar en un templo? ¿Deberíamos impresionar a Dios o no? Y a Dios no se le impresiona sino con un corazón entregado a Él. Qué raras cosas hacemos nosotros los seres humanos. Ahora entiendo por qué no te peinás cuando venís al culto. Bueno, ni yo tampoco. Retomo el asunto. Vamos a la librería virtual. Ya Carlos les describió esto, y como terminamos en media semana de estudiar el segundo libro de los Reyes, tomo de mi escritorio el libro y lo llevo a la librera, lo coloco en su sitio, que es la división de los libros históricos, y pregunto en oración: Señor, ¿qué quieres que estudie ahora? En cuanto a mí respecta, tengo 2, 3 parámetros por los cuales decido. El primero, siempre trato de ser alternativo, es decir, si estuve en el Viejo Testamento, ahora hay que viajar al Nuevo. Así es que descalifico el Viejo y me pregunto en el Nuevo. Segundo parámetro que yo uso, mi libro de sermones. Reviso cuál es el último que enseñé, desde cuándo no enseño alguno. Y wow, me sorprendí porque
el Evangelio de Lucas no lo estudio desde hace 12 años. No es que yo fui mal estudiante, ya pasé 12 años en que no terminamos de estudiar la Biblia por tercera vez. Pero eso fue desde el 2006, estudiamos Lucas, así que sin más preámbulo me dije a mí mismo, voy a estudiar Lucas. Por si fuera poco, los que estamos en el club de lectura recordarán que mañana empezamos a estudiar el libro de Jesús, la biografía según el punto de vista de Charles Swindoll, que de paso es uno de mis grandes referentes en cuanto a estudio verso por verso, libro por libro. Así es que emocionado me digo, hey, voy a estudiar simultáneamente la vida de Jesús y a la vez el Evangelio según San Lucas. Así es que de mi librera virtual saco el Evangelio de Lucas, lo llevo a mi lugar secreto, lo abro, doblo las rodillas y le pido al Señor en oración, Padre, por favor, habla a mi vida y que estos meses, porque creo que Lucas nos va a llevar varios meses, es que es un investigador, ya les cuento luego, nos va a llevar varios meses, así es que Señor, por favor, llénanos de tu espíritu, háblanos, ponnos actitud de estudiantes serios, apasionados y amantes de tu palabra, y bienvenidos los que son así a la introducción del Evangelio según San Lucas. Vayan en sus Biblias hasta el capítulo 1 y vamos a leer algunos versos. Por favor, se ponen de pie cuando encuentren el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. ¿Listos? Leemos en el verso 1 y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está hablando de los discípulos, verso 3. Me ha parecido a mí también, después de investigar con mucha diligencia todas las cosas que desde su origen, escribírtelas en orden, a ti también, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Oremos. Señor, gracias porque tenemos tu palabra y ahí, Señor, encontramos personas como el doctor Lucas, personas que dedicaron tiempo a estudiar lo que tú hiciste aquí en la tierra, que dedicaron tiempo no solo para ir y hablar sobre lo que ellos creen, sino que con diligencia investigó quién fuiste tú, Señor, las cosas que tú hiciste, el corazón que tú tenías para con la gente. Y te pido, Señor, que nosotros podamos tener ese corazón, que nosotros querramos investigar con diligencia lo que tú eres, el corazón que tú tienes para nosotros, tus palabras, lo que tú tienes para nuestras vidas, para que nosotros podamos decir que estamos conociendo bien la verdad en la cual hemos sido instruidos. No solo decir, Señor, que somos simpatizantes, sino que estamos estudiando la Biblia. En tu nombre hemos orado. Amén. Pueden tomar su asiento. Cada vez que introducimos uno de los evangelios nos vemos obligados a explicar el cuadro a continuación. Si alguno de ustedes ya lo conoce, pienso que en buena hora para retroalimentar su conocimiento. Los que lo desconocen, pues en mejor buena hora para colocar eso en vuestro conocimiento. De hecho, yo diría que un estudiante serio de la Biblia que desconoce la matriz que les voy a presentar ahora, no conoce nada de la Biblia. Es uno de esos oidores, pero no hacedores, que también se los explico luego. Entre tanto, vayan a Ezequiel capítulo 1, por favor.
Ezequiel capítulo 1. Ahora ya saben que está en los profetas mayores. Entonces vayan casi al medio de la Biblia, un poco después de Jeremías e Isaías, exactamente después de Lamentaciones. Balta, discúlpame, pero estos ya no sirven. Si tuvieras uno a la mano. ¿Amén? ¿Sí? ¿Ya están en Ezequiel 1? Bueno, antes de que lo leas, veamos para. Jesús. Antes de que lo leas, el contexto. Dios le dijo a Ezequiel que iba a ver la gloria de él. Así es que lo que van a leer ahorita es una descripción gráfica de la gloria de Dios. Gracias, Eder. Reitero, mejor ustedes, gracias, hijo. Díganme ustedes, ¿qué es lo que van a leer ahorita? No dije nada. Hermano Oscar, ¿qué voy a leer ahorita? Gríteme. No, hermana. Una descripción gráfica de la gloria de Dios. Significa que ahorita vamos a ver a Dios. ¿Entendido? Léanlo. Bueno, como ya sabemos que es una visión, no es necesario que leamos el verso 1, vayan al verso 5 conmigo. En medio de ella, la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza a hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban de manera de bronce muy bruñido. ¿Qué significa eso? Bueno, que el bronce brillaba, estaba bien pulido. Verso 8. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por 4 lados. Entonces tenían alas. Ahora miren qué hacían con las alas. Verso 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea, no retrocedían, no decían, uy, me equivoqué, sino que seguían para adelante. Verso 10. Y el aspecto de sus caras, ahora pongan atención, era cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Bien, ¿qué íbamos a encontrar acá, hermana Sonia? Hermana Sonia, ¿qué íbamos a leer? ¿De qué? Ahora, ¿vio usted a Dios ahí? ¿Sí? Cuénteme, ¿qué entendió? Nada. Por eso, dígamela. Tenían alas. A ver, ¿quién le ayuda, hermana Sonia? Mejor pregunto, ¿vieron a Dios? ¿Entendieron? Con total honestidad. Y no vaya a adoptar la postura del estudiante necio que dice silencio para no evidenciar que no sé. ¿Quiénes entendieron lo que leyeron? No, mejor al revés. Los que no entendieron lo que acaban de leer, levanten la mano. Fantástico. Me anima porque son la mayoría, así que lo explico de forma amplia. Pero creo que me va a ayudar esto. ¿Han visto alguna vez un cuadro de Picasso? ¿Lo entendieron? ¿Y por qué valen tantos miles de dólares esos cuadros? Arte abstracto. ¿Por qué valen tantos miles? Paz, ¿usted tiene idea? Miren, si alguno aquí es artista, por favor no vaya a apedrearme, pero la primera vez que yo vi uno de esos cuadros pensé
que Picasso estaba drogado, agarró la pintura y la tiró así. Y yo dije, eso yo puedo hacerlo. Hasta que alguien experto en la materia, hey, pará, te voy a explicar sobre el arte abstracto. Igual me siguió pareciendo una locura que cueste tanto dinero, pero al menos entendí la intención del pintor o del artista. Cuando hablamos de arte, hay que entender el corazón del que está graficando o dibujando. Y en este caso, necesitamos entender el corazón de Ezequiel cuando escribió esto. Hoy por hoy, lo único que ustedes recuerdan es que eran 4 seres vivientes. No dice que son ángeles. Algunos estudiosos dicen que eran ángeles, un tipo especial de ángeles. Yo solo diré lo que la Biblia dice. Seres vivientes que tenían 4 alas, que caminaban hacia adelante, nunca hacia atrás, y que además de eso, los 4 tenían estas 4 caras. Uno tenía cara de león, el otro tenía cara de buey, el otro tenía cara de hombre, y finalmente el cuarto tenía cara de águila. Eso es lo único que entendí por ahora, y estoy en un cuadro de Picasso en donde, como no conozco sobre arte abstracto, no entiendo qué es eso, excepto que hay 4 seres vivientes con estas 4 apariencias. Hasta allí la gloria de Dios descrita por un gran artista del Antiguo Testamento. ¿Me di a entender? ¿Sí, amén o no amén? Bueno, entonces olvídense de esto. Solo necesitaba que estuviera como un antecedente en sus mentes para ir al Evangelio de Lucas. Para todo estudiante serio de la Biblia, esta debe ser una pregunta de honor. Evangelio significa las buenas nuevas, puntualmente de nuestro Señor Jesús. Eso significa que el Evangelio es una biografía del Señor Jesucristo. Narra su nacimiento, su vida, su obra, su muerte, su resurrección. Y eso está claro. Y sabemos que Mateo habla sobre eso, Marcos habla sobre eso, Lucas también, y Juan también. Entonces la pregunta de honor es, ¿pero y por qué tantos hablan de lo mismo? Si usted toma en forma paralela, 3 de estos pareciera que está leyendo al mismo. De hecho, hay un estudio en teología que se llama los evangelios sinópticos. Sinopsis es paralelismo, parecido. Y dicen que los primeros 3 son sinópticos y que el cuarto con cierta variante. Deje allí y dígame por qué 4, si pudo haber hecho uno solo. No pudo haber hecho uno solo debido a lo que ahora les vamos a explicar. Cuando nuestro Dios se encarnó en Cristo, el contexto histórico era 4 reinos imperando. 4 reinos en el mundo conocido bíblico. Y me refiero, en cuanto a reinos o naciones, puntualmente los judíos. ¿Por qué los judíos? Vamos, es el pueblo elegido por Dios. Nuestro Señor viene de Israel. Luego Marcos, olvide a Marcos, luego el otro gobierno era los romanos. Roma estaba gobernando el mundo conocido cuando Jesús nació. Era la época de los césares romanos. Y recientemente los romanos habían conquistado a los griegos, aunque los griegos como cultura no había desaparecido, al contrario, los romanos abrazaron la filosofía griega
Yo me pregunto, ¿no será al revés? La filosofía griega abrazó a los romanos. No nos importa. Lo cierto es que incluso se hablaba el griego como lenguaje culto y universal, aún en Roma. Y el cuarto reino era la iglesia de Cristo, es decir, los que ya habían creído en Jesús. Aquí están 4 reinos, 4 tipos de personas diferentes, 4 contextos históricos a quienes hay que presentarles a Jesús. Y no vamos a hablar de que vamos a adaptar a Jesús o a su evangelio a cada quien como se le antoje. Estoy diciendo que habían 4 culturas y que si el propósito es hablarles de Jesús, pues había que hablarles de acuerdo a su vocabulario. De hecho, tuvimos la experiencia con Carlos en este viaje. Uno de los hermanos que nos atendió era científico. Contanos. Sí, él era ingeniero en química, tenía un doctorado en matemáticas y una especialización en sismología. El tipo era un científico. Entonces, cuando hablábamos con él, notábamos la diferencia en su De hecho, trabajaba haciendo simulaciones sismológicas para la falla de San Andrés, ¿cierto? Sí. Ok, cuando hablábamos con él, te interrumpí. Entonces, el punto es de que su vocabulario era muy diferente al de una persona normal. Incluso las preguntas que él hacía o los temas que él trataba eran un poco más profundos. Obviamente no iba a empezar a hablar con nosotros sobre movimientos tectónicos porque nosotros no lo íbamos a entender. Pero sí, en cuanto a la Biblia, él tenía temas profundos que hablar o preguntas que iban un poco más allá. Sus intereses eran diferentes, sus gustos eran diferentes. Y yo me atrevería a decir que su estilo de vida es diferente. Si él no es cristiano y yo deseo hablarle de Jesús, bueno, voy a tener que hablar en sus propios términos. No es que yo me podré volver científico, ni remotamente. Solo tendré que adaptarme a su contexto para hablarle de Jesús. Y eso es precisamente lo que estos hicieron. Estos hablaron a cada pueblo de acuerdo a lo que ellos podían aceptar o asimilar. Y para ello ocuparon alguna especie de representación. El ejemplo típico es los judíos. ¿A quiénes esperaban los judíos y a quién siguen esperando los judíos? Al Mesías príncipe. Mateo, sabedor de eso, les habla a los judíos sobre Jesús y lo presenta como el rey de los reyes, como el Mesías príncipe, cosa que ellos podían entender. ¿Qué eran los judíos para los romanos? ¿Quién dijo algo? Exacto. Los romanos concebían a los judíos como esclavos. Así es que imagínese, Hugo, que usted es un romano y yo quiero presentarle a Jesús y le digo que Jesús es el rey de todos los reyes. ¿Qué diría usted? ¿Cómo se le ocurre que un judío puede ser rey de un romano? Cerraría mi corazón, no escucharía absolutamente nada. No significa que Jesús no es el rey de ellos. Solo significa que mientras presento a Jesús, lo voy a presentar en el contexto que los romanos entienden. ¿Qué dijo eran los judíos para un romano? Esclavos. Entonces voy a presentar a Jesús precisamente como un esclavo, como un siervo. Y Jesús mismo lo aceptó. Y el vocablo repetitivo en Marcos es: vine a servir. Es un siervo. Luego, voy a saltar a los griegos a propósito porque es nuestro tema de hoy. La iglesia de Cristo, ellos ya reconocían a Jesús como Dios,
pero lo que se volvía punto de honor era reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Porque cuando fue bautizado, ¿recuerdan lo que dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así es que a la iglesia se le iba a presentar como el Hijo de Dios. Y finalmente los griegos, que es nuestro objeto de estudio. Los griegos, su filosofía les hacía creer que la perfección era el cuerpo del hombre. Para los griegos el hombre es la perfección. Por eso es que hay tantos desnudos en arte griega antigua, no sé moderna. Y por eso es que se desencadenaron en una depravación de homosexualismo bárbara, por su necia costumbre. Pero como fuera, había pensadores privilegiados, pues ellos consideraban el hombre como la perfección. Y haciendo eco de eso, Lucas, que era otro pensador, presentó a Jesús como el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús es la perfección de la humanidad. Y aquí está el Hijo del Hombre. Si yo estoy entendiendo esto, ahora puedo preguntarles, y ustedes deberían poder responder, ¿por qué fueron escritos 4 evangelios? Y no solo uno. Will, ¿dónde está? ¿No está? Sí, lo vi temprano. Pues quizá. Pues Marcelo. ¿Por qué escribieron 4? Gríteme. Para presentar a Jesús en diferentes pueblos, muy cerca, pero debemos mejorar la explicación. ¿Por qué 4 evangelios y no solo uno? ¿Sí, hermana? Bueno, necesitamos presentar a Jesús a la humanidad conocida en ese tiempo. Y la humanidad conocida está enmarcada en estos 4 reinos. Y Jesús es entendible de esta forma para estos 4 reinos. Significa que estos evangelios no son redundantes en la Biblia. Lejos de redundancia, lo que tienen es consecuencia, propósito y determinación, porque cada uno de ellos fue escrito a un pueblo totalmente diferente. Entonces ahora vamos a aprender la primera lección al respecto. Yo sé que ustedes no han sentido, el tiempo se nos está volando, pero la primera lección con respecto a esto es que el Evangelio uno es, pero hay distintas formas de compartirlo. ¿Pueden recordarlo? El Evangelio uno es, pero hay distintas maneras de compartirlo. ¿Qué significa esto? El Evangelio es el mismo, siempre debe ser el mismo. ¿Cuál es el Evangelio? La vida, muerte y resurrección de Jesús. Ese es todo el Evangelio. Pero aquí aprendemos que Dios tuvo creatividad para mostrarlo de diferentes maneras. Ahora, tengan cuidado. El Evangelio no se hizo más fácil ni se adaptó para el tipo de persona. ¿Me escucharon? No se hizo más fácil ni se adaptó al tipo de persona. Lo que pasa es que cada uno de ellos sabían la necesidad de su pueblo. Lucas sabía que la necesidad del pueblo griego es que ellos andaban en búsqueda del hombre perfecto. ¿Quieren una prueba? ¿Saben que las Olimpiadas nacieron en Grecia? ¿Y de qué trataban las Olimpiadas? Bueno, eran series de juegos físicos
que desafiaban al hombre para mostrar quién tenía el cuerpo perfecto. Incluso las primeras Olimpiadas fueron desnudos, no tenían uniformes. ¿Por qué? Porque estaban mostrando que su cuerpo era perfecto. Todo lo que ellos hacían, su ciencia, su filosofía, era en búsqueda del hombre perfecto. Entonces, Lucas sabía que ellos andaban en esa necesidad. Entonces, ¿qué hace Lucas? Les presenta a Jesús como el hombre perfecto. Todo lo que ustedes buscan está en Jesús. Jesús nunca pecó, Jesús nunca se equivocó, Jesús era poderoso, hacía milagros. Jesús es el hombre que ustedes necesitan en su vida. Igual Marcos, los romanos necesitaban un siervo que les ayudara. Igual Mateo, los judíos necesitaban al Mesías. Entonces, Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y cada uno de nosotros tenemos necesidad de ver a Dios de diferente manera. Quizás para algunos de ustedes que crecieron sin un padre, ustedes ven a Dios como su buen padre. Quizás algunos de ustedes que se sienten condenados por este mundo, ven a Jesús como aquel que les perdonó, como su Salvador. No se trata de que el Evangelio se adapta a nosotros. Se trata que Jesús es todo lo que necesitamos. Sin importar cuál sea la área en que nosotros estamos necesitados, Jesús es todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es conocer de Jesús, conocer de la Biblia, para darnos cuenta que en realidad lo necesitamos a Él. Entonces, cuando nosotros hemos comprendido eso, podemos ir a la segunda lección: compartir eso con alguien más. Y hay muchas formas de hacerlo. Hay algunos que se limitan a pensar que no, yo tengo que abrir mi Biblia en Romanos y tengo que decirles, sos pecador, arrepentite. No, hay distintas formas. Dios fue creativo para explicar el Evangelio. ¿Cómo nosotros no vamos a ser creativos? Hay algunos que se limitan a decir, la manera en cómo yo predico el Evangelio es invitándolos a una iglesia. No, ¿por qué? Invítenlos a una taza de café y explíquenles esto. Invítenlos a una fiesta con su familia. Sean creativos en cómo ustedes presentan el Evangelio, porque ustedes no saben cuánto esa persona necesita escuchar que Jesús es todo lo que necesitamos. Ustedes no saben cuánto los judíos, romanos, griegos y la iglesia necesitaba escuchar que Jesús era todo. A lo mejor esa persona necesita escuchar que Jesús es un buen pastor, que Jesús es un buen padre, que Jesús es nuestro Salvador. El autor. Antes de seguir siendo creativos, ¿no les parece que falta algo aquí? Ya es amarillo. ¿No les parece que hace falta algo aquí? ¿Qué hace falta? No hace falta nada. A ver, Edwin, ¿se nos habrá escapado algo? No. Vani, ¿se nos habrá quedado algo? No. Juan, ¿se nos quedó algo? ¿Y qué pasó con Ezequiel? ¿Para qué nos dijo sobre Ezequiel? Bueno, solo estaba dejando que sus mentes viajaran. Describan otra vez la gloria de Dios según este pintor. León, un buey, un hombre y un águila. Noten esta hermosura de cuadro profético. El rey de los animales, el animal que representa la esclavitud o un siervo, el hijo del hombre, el hombre mismo, y el águila es el que representa a Dios mismo por las alturas. Entonces les pregunto, ¿qué es lo que vio Ezequiel? ¿Qué vio Ezequiel? Ezequiel vio a
Dios encarnado en Cristo, porque los evangelios es la descripción del Señor Jesucristo. Y lo que Ezequiel vio fue los evangelios mucho antes de ser escritos. Esa es la gloria de Dios del libro de Ezequiel. ¿Lo entendieron? Hermoso, ¿no les parece? Uno no puede más que decir, wow, tenemos un Dios tan creativo que nos lleva por unos parajes increíbles. ¿Quién escribió Lucas? Lucas. ¿Qué era Lucas? Doctor. Aunque hay algunos que creen que como en ese tiempo ser doctor no se limitaba a la medicina, hay algunos otros que creen que por el vocablo que usa, específicamente Lucas se dedicaba a la medicina. Y podemos ver eso en su libro. Cuando ustedes y yo leamos Lucas, se van a dar cuenta que escribe tanto detalle sobre cada cosa que hizo Jesús. Y a la hora séptima y a la hora novena y estaban en este lugar y hizo esto y lo otro, cada detalle. No, hombre, y mira, dice en el verso 1, puesto que ya muchos intentaron hacer esto, como quien dice, déjenme que yo lo haga bien. Él expuso una tesis de la vida de Jesús. Sí, sin duda, dice como nos lo enseñaron. Y el verso 3, más contundente, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. ¿Y quién fue Teófilo? Teófilo se cree que fue un amigo de él, un amigo científico, un amigo griego, aunque la palabra Teófilo significa amigo. Entonces hay otros que creen que en realidad Lucas le estaba escribiendo a un grupo de amigos o griegos, o es como una forma de decir para nosotros, Chero, mi excelentísimo Chero. Entonces eso era lo que quería decir Lucas quizás. Entonces tenemos esas dos creencias. Está la tercera conjetura de que pudo haber sido una especie de mecenas, un hombre adinerado que le dijo al doctor, mire, yo ya creo en Jesús, pero me gustaría un tratado científico porque como griego no puedo hacer eco de lo que Juan dice, porque Juan, su lenguaje no es muy acorde al mío, así que vaya usted y haga ese trabajo de investigación, médico misionero. Increíble, él nunca dijo, no tengo tiempo para Dios. Increíble, un doctor, ustedes saben la vida de un doctor, pero aún así, un doctor como Lucas nunca dijo, no tengo tiempo para la vida de Dios. Es increíble porque muchos de nosotros creemos que estamos más ocupados que Lucas. Creemos que estamos más ocupados que un científico y decimos, no tengo tiempo para Dios. ¿Saben que los primeros misioneros, bueno, no los primeros, los pioneros de la época moderna fueron precisamente médicos? Me imagino que estaban inspirados por el doctor Lucas. Iban a lugares inhóspitos, crueles, África, y la excusa con la que ellos entraban eran con su medicina. Entonces, de esa forma ellos podían ministrar el evangelio. No estoy tratando de decir que usted tiene que ser médico para tener un corazón para Dios. Pueden ni siquiera tener trabajo, pero sí tener un corazón para Dios. De hecho, tienen una tarea esta semana, está en la carta de Santiago, no lo busquen, solo les dejo la tarea. El verso dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque los oidores se engañan a sí mismos, escuchando la palabra y no poniéndola por obra. Lo dice Santiago y ese es el verso de memoria para esta semana. Yo tengo la cita, pero vamos, búsquenla en casa. Es una tarea, ustedes son estudiantes. Y les quiero decir, aunque suene a grosero, no es mi creatividad. Quienes de ustedes vinieron y escucharon esto y no lo comparten con alguien más, se están engañando a sí mismos al estar aquí. Lo dice Santiago, porque oyen la palabra pero no la ponen por obra.
Y no me diga usted que alguien no está interesado en este cuadro. Le puedo asegurar que hasta un ateo mostraría interés. Y diría, mira, nunca pensé por qué 4 evangelios. Usted tiene una gran oportunidad para hablarle de Jesús a un compañero de trabajo, a un amigo, a su esposa, a sus hijos y decirles, hey, te quiero compartir algo que aprendí. Fíjate que los 4 evangelios, yo no sabía por qué, y después de 5 o 10 minutos, porque esto no es para confundirse, después de haberle dado vuelta a eso, decirle, ¿me dejas orar por vos? Y presentar a nuestro Dios, si somos hacedores de la palabra. Cada quien decide. Oramos. Padre, gracias por hablarnos. Y si alguien está sin Jesús, por favor, toca su corazón.